Hay una cosa importante, Paco, en este punto, que mucha gente nos indicaba que es que pasaban cosas allí. Claro, quizá la leyenda, el monte de los muertos, que vamos a contar por qué, porque es que los muertos aparecen, realmente han aparecido, naturalmente, aunque sí, en esqueleto. Y puede que haya gente, porque ha llegado hoy el 7640, al no estar Carmen, lo controlará puntualmente Carlos Largo, que junto a Fermín Agustí y por supuesto a Yerey Martínez están escuchando muy atentamente en esta hoguera especial, decíamos, hoguera que reúne a la gente alrededor del calor del fuego y de la historia. Así que 7640, que tengo que decirlo siempre, palabra clave milenio, por si tenéis alguna historia, os recordáis alguna historia, o es solo leyenda. Pero en esta misma pantalla que estás viendo, Paco, han llegado muchas veces mensajes de ese lugar. Es lo que nos hace ir allí, y muy bien lo has dicho, nosotros tú no grabas nada, pero quieres sentir. No, además no grabé nada, pero quería sentir y sentí el lugar. Es un lugar muy especial. Esto, desde luego, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, que puede ser muy distinta. Y sabes de la de otra persona. Sabes de sobra que yo no soy una persona sugestionable. Todo lo contrario, me considero un periodista de sucesos al uso, a la antigua usanza, que va a los lugares simplemente a ver lo que ocurre. Y yo, cuando digo que pasé miedo, es que lo pasé de verdad. Es un lugar donde, por ejemplo, la celda de castigo, donde yo me quedo dentro cuando cierras esa puerta que suena como hemos escuchado, de esa manera tan terrorífica, y te quedas unos minutos dentro para ver qué se sentía allí. Uno siente que la oscuridad le envuelve, como si realmente no estuvieras del todo solo. Y sientes miedo. Las corrientes de aire que hay, de repente, en fin, da esa sensación de que al principio uno está muy tranquilo dentro de la celda, porque, en fin, no tiene por qué pasar nada, y luego te da el miedo de que quieres salir inmediatamente, y de hecho sales rápidamente, y salí al patio a tratar de coger un poco por lo menos de la luz de las estrellas, de la luna, porque es el único lugar iluminado de noche en el fuerte de San Cristóbal, y coger un poco de aire para volver a sumergirme otra vez en ese monstruo dormido. Desde el interior de las celdas es muy fácil ponerse en la piel de un preso al que han enviado aquí sin que él sepa muy bien por qué, tal vez por una determinada creencia, por pertenecer a un determinado grupo social o por haberse enfrentado a algún hombre poderoso. En las paredes podemos leer frases lapidarias tremendas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí estuvo Carlos, 27 de septiembre de 1940. Antonio no te olvida, octubre de 1938. Libertad. Anónimo, febrero de 1937. Los grafitis prácticamente se han conservado intactos. Hay un calendario, por ejemplo, que comienza con entré en mayo del 31 y tenemos junio, julio, agosto, septiembre. Produce escalofríos quedarse aquí durante largo rato, sobre todo sabiendo que uno está solo, que no hay nadie en varios kilómetros a la redonda, que hoy esta cárcel, que ya era terrible cuando los carceleros recorrían sus pasillos, hoy está completamente abandonada y aislada a unos kilómetros de la ciudad de Pamplona. La gente decía cosas, Paco, de este lugar. Decía cosas incluso antes de que empezaran a aparecer las calaveras, los cráneos asomando con sus dientes por la tierra, que empezaran a aparecer cuerpos enteros con una botella y un documento como único tesoro. Sí, se decía que era el monte, primero que era un gran cementerio, y que en algún lugar recóndito, escondido, había un cementerio que todo el mundo llamaba de las botellas. No se sabía muy bien por qué, era una leyenda.
Y sin embargo, gracias al esfuerzo de muchas asociaciones, de personas que se han unido para tratar de buscar a esas personas anónimas que todo el mundo sabe que están allí y que aún no han aparecido, otras por desgracia han aparecido y no han podido ser identificadas. Gracias a este esfuerzo se ha conseguido encontrar ese cementerio de las Botellas. Existe en realidad. ¿Por qué le llamaban así? Porque cada vez que se enterraba un cuerpo, un fallecido, no siempre por fusilamiento, a veces sí, también por enfermedades terribles que se cogían allí, las personas dormían sobre charcos. Hemos hablado de la humedad del lugar, no había ni camastros, dormían directamente hacinados en el suelo y no comían más que una sopa. O sea, es decir, hay que imaginarse, estas personas, muchas no pudieron soportarlo y eran enterradas en este cementerio. Para saber quién era, por si algún día había que recuperar ese cuerpo, se introducía en una botella un documento con el nombre y con algunos datos sueltos de esta persona, los que se conocían, y se tapaba. ¿Qué sucedió? Que algunas de estas botellas se perdieron, se estropearon porque el tapón era de corcho y se pudrió. Así que muchísima gente está allí sin poder ser identificada, a la espera de poder reunirse en algún lugar con sus familiares. Muy curioso el hecho de esos grafitis que son como un arte antiguo, ¿no? Que viene desde lo más remoto del tiempo, grafitis que hemos visto en otras cárceles, en otros lugares que incluso tienen que ver con la Inquisición, que tú has recorrido en ciertas partes de España, y ese preso, ese hombre que está a punto de morir desesperado, tiene o acaba ejecutando un tipo de arte muy especial, ¿no? Sobrecoge la lectura de esas palabras, sabiendo que son verdad, que efectivamente una persona en su desesperación, medio en la oscuridad, que esto es lo que a mí me impresiona, a veces casi frases completas, garabateadas, con un trozo de grafito, o incluso con las mismas uñas, rayando en la pared poco a poco para hacer una pequeña hendidura que ha llegado hasta nuestros días, pues un grito como por ejemplo libertad, o como acordándose de su mujer, de sus hijos, pensando que cualquier día las fuerzas le van a fallar o que va a venir alguien a por él. Aquí en el fuerte se dieron historias absolutamente terroríficas de personas que entraban sin saber de qué eran acusados, pensando que efectivamente los iban a tener allí, pero sin imaginarse que había una amenaza y que cualquier día podían aparecer unos señores que lo iban a sacar del fuerte y le iban a dar un disparo al borde de una carretera. Vamos a intentar entrar en la más terrorífica de las brigadas de estas salas de confinamiento. Están colocadas a 3 niveles. Vamos a bajar al nivel inferior, en el que se encontraban los presos con menos privilegios. Eran presos que habían cometido delitos muy graves, o en su caso habían sido acusados de estar en contra del régimen. Aquí, a pesar de que aún hay alguna ventana, no entra nada de luz. La luz de la luna ni siquiera puede iluminar un rincón. Hay una tremenda humedad. Abrimos una puerta que aún queda en pie a pesar de los años, y nos movemos en la oscuridad. El frío es impresionante a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Hay una enorme humedad y la galería parece no tener fin. Estamos en galería número 1, número 2 son pequeñas estancias. Vamos por una especie de pasillo que tiene una bóveda de cañón, una bóveda quizá un poquito apuntada, pero que nos recuerda a la de algunos castillos medievales. Apenas vemos por dónde caminamos. Las paredes prácticamente están llenas de agua, como si fluyera una especie de río. Esto tiene una explicación. Que chorreen estas paredes tiene una explicación, y es que estamos pegados a lo que fue el aljibe del fuerte. Este fuerte nunca fue una fortaleza, como su nombre indica, siempre fue una cárcel, y los presos tenían que sufrir esta tremenda humedad. Estamos llegando al final de la galería número 9.
A veces la propia grabadora capta mucho más que nosotros. Se escuchaban latigazos. Seguro que incluso no eras consciente de que estaba pasando a tu alrededor. Esos sonidos de la noche, ¿no?, que las grabadoras captan bien, que tienen seguro una explicación evidente, física, pero que ahora le dan un tinte sobrenatural total. ¿Hubo algún momento, Paco, en que creíste lo que contaba tanta gente de la zona de Navarra? No solo la historia, los cadáveres, fugas. Hay una fuga con 200 y pico muertos en el monte, desaparecidos sin nombre, el monte de los sin nombre podríamos llamarlo. Gente que habla ya de voces, apariciones. Hay un momento en que incluso la sugestión, imagino, del reportero hace que, aunque la gente no quiere hablar mucho, uno casi crea que eso puede ser perfectamente posible en esos tabiques, en esos gigantescos muros. No te quede ninguna duda, vamos. Yo ya te digo que efectivamente no pudimos grabarlo o experimentarlo de manera fehaciente, pero comentan que hay gente de repente que en la noche desde Pamplona escuchan disparos desde el monte. Esos disparos que probablemente se oyeron cuando se fugaron 795 personas de ese fuerte, que se abrieron las puertas, esas personas que iban mal vestidas, que no tenían ni fuerzas para caminar y que no sabían ni siquiera dónde estaban y que fueron perseguidos y muchos asesinados a tiros por este monte. Se oían tiros, se oían gritos, dicen que dentro del fuerte todavía se oyen lamentos. Y la verdad es que hay que huir de esa sugestión. Es muy fácil en este lugar dejarse llevar por la sugestión, sobre todo cuando uno entra, como entré yo, completamente solo con una grabadora y una linterna que, a pesar de que tenía cierta potencia, no iluminaba absolutamente nada. Yo trato de decirlo varias veces durante este pequeño reportaje, que no voy viendo ni por dónde voy, por eso tropiezo con las piedras, por eso se oye de repente un golpe, por eso voy medio jadeando, porque voy levantando pues los obstáculos, moviendo las puertas, subiendo las escaleras o bajando. Es un pequeño laberinto. También hemos dicho que es un fuerte, estaba concebido para que no pudiera ser tomado, no tenía ninguna condición para ser un lugar de confinamiento, y desde luego, ¿cómo no voy a creer que hay personas que han pasado allí miedo, que hay personas que han tenido experiencias, que han tenido apariciones? ¿Qué son? Pues es lo que siempre decimos, para eso estamos, para intentar averiguarlo, pero no me extrañaría absolutamente nada que hubiera algo más allá de la realidad en el fuerte de San Cristóbal. Y sería un ejemplo, uno solo, y en España tendríamos varios importantes, y como bien decía Juan G. Vallejo, olvidados. Son como estigmas en la tierra que es hasta comprensible. Nadie quiere recordar, porque ¿para qué recordar? Siempre hay alguien, y además al margen de ideologías o de cuestiones o de épocas, que tiene un familiar o un amigo de un familiar que sufrió en nuestros lugares. Allí en Navarra también te encontraste con esa densidad que impide que se cuenten historias. Se dice, se cuenta, pero luego la gente no quiere hablar, y tuviste esta dificultad para que alguien te acompañase a este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que la gente no quiere hablar, hay muchas heridas abiertas, y efectivamente también hay un poco de miedo a este lugar, porque efectivamente, lo que te digo, hay mucha leyenda. Por un lado está la historia que está ahí, que no se puede cuestionar, de esos muertos que están enterrados en el monte, y muchos no han sido localizados y están ahí, y hay personas que eso les impresiona y que no quieren acercarse allí por lo que pueda suceder. Y por otro lado está la propia sugestión que nos puede llevar a cualquiera a ver cosas, a pensar cosas, a imaginarse cosas. Además, mucha gente me decía que efectivamente esa gente que fue asesinada allí en el monte tenía ilusiones, tenía su familia, creía que iba a recuperar la libertad, y lógicamente cuando fueron asesinados de esa manera inesperada se agarraron a la vida hasta el último momento. ¿Por qué no? Algunos quizá han conseguido quedarse de alguna manera, y eso hay personas que le impresiona.